Muy buenas a todos y a todas, bienvenida, bienvenido a este curso online de Geometría Sagrada. Esta es la primera clase del curso y es una clase que he decidido publicarla abiertamente, ya que da una información básica, fundamental, y además expande la información sobre los senderos de vida o laberintos ancestrales o laberintos cretenses, que es uno de los proyectos que aquí estoy expandiendo en cuanto a su construcción en distintas partes de la zona donde vivo, y de ahí en más a más personas que resuenen aquí en Andalucía para construir esta biotecnología de nuestros ancestros y ancestras. Sobre todo en esta primera clase vamos a ver por qué llamo biotecnología a estas construcciones o a cierta geometría o ciertas formas. Eso es una de las cosas principales que aquí se van a transmitir para que en lo básico se defina y se entienda y comprenda bien qué es la geometría sagrada y para qué puedes usarla en tu vida y cómo está en tu cotidianidad. También para transmitir, hacer llegar a niños y a niñas esta información, o a las familias que puedan enseñar o transmitir esta información a sus niños y a sus niñas, para que les llegue de una, al menos lo básico, les llegue de una manera impecable en la comprensión de lo que es. Bien, básicamente la geometría sagrada es el camino más eficiente que usa la naturaleza para crear, para crearse a sí misma, para construir, para moverse. Y con la naturaleza quiero decir también la luz, el sonido, el tiempo, las plantas, la biología, los átomos, todo usa la geometría sagrada porque es el camino más eficiente para crear o desplazarse. Y en ese flujo o en ese movimiento no perder energía o perder lo mínimo de energía. Algo actual así que se ha expandido ahora, por ejemplo, lo de el hongo que han utilizado para la red de metro en Japón. Pues eso es lo que usa la naturaleza, la geometría sagrada, y que es el camino más eficiente, y por eso lo han usado. Aquí ramifico. Para eso sirve la geometría sagrada, aprender geometría sagrada, universal. Y por eso nombraba a los niños y a las niñas en lo que es la educación. Porque si esto se enseña y se aprende, ellos podrán construir nueva tecnología que sea más eficiente, que no tenga que usar tanta cantidad de materia prima y desgaste. Esto es lo que se llama tecnología de implosión, que ya en otro vídeo pudisteis ver un poquito de la investigación de Victor Schauberger, ¿sí? Entonces, poco a poco que vaya llegando. Esto para algunas personas será muy básico, para otras no lo habrán oído en su vida, ni escuchado en su vida. Pero lo hayas escuchado o no, lo básico ha de quedar bien claro. Porque si eso no está bien claro, lo demás, lo más complejo o lo que viene después, va a estar inestable, realmente no va a tener esa raíz, esa profundidad bien anclada. Entonces yo a la gente que llega a esta información, les transmito, las personas que aprenden conmigo, les transmito que son genetistas cuando trazan geometría sagrada, cuando construyen geometría sagrada o cuando la experimentan,
Porque, por ejemplo, el sendero de vida, que es de lo que hoy vamos a hablar, se camina, se construye grande y es un sendero que se camina, por ejemplo, ¿no? Por eso decía la experimentación desde ahí. También hay geometrías en las que te pueden meter dentro. Los propios templos de las culturas del mundo, de todas las culturas del mundo que han sido construidos con esta eficiencia, han sido construidos como biotecnología. Eso también se experimenta. Pero para poder comprender la geometría sagrada hay que trazar, hay que construir. Porque llega un punto de la información en el que yo no te lo puedo transmitir de palabra. Porque la propia geometría sagrada, al ser trazada, te va guiando y te va enseñando una información que no es ya la palabra. Son sensaciones, son cuando ves cómo se conectan los puntos, se conectan adentro, son comprensiones. Por eso también decía que quien le llega esta información a través de mí, yo les digo, eres genetista, el compás, la regla, el folio, los colores que usas, da igual. Cuando trazas o construyes en un estado de presencia, sabiendo lo que es en base fundamental la geometría sagrada, sabes que estás construyendo tus propios códigos de biología, cómo se mueven las emociones, la energía es geometría, el pensamiento también. Entonces, tus sistemas de creencias son geometría. Entonces, cuando tú estás construyendo y hay algo desordenado en ti, lo reordenas. Y seguramente como diagnóstico puede servir, porque seguramente cuando traces, te equivoques en algún punto. Y eso te da, porque de repente hay una mancha que se muestra en una parte del camino. Y si has estado en presencia diseñando ese código concreto, ¿en qué momento se te fue el lápiz o el compás? ¿Qué estabas pensando en ese momento? ¿En qué línea? ¿En qué? Entonces ahí vamos a entrar mucho en profundidad en todo el curso, para entenderlo, Pero para resumir un poco, si, aunque te equivoques, que forma parte del camino, ver la equivocación, ver dónde está la falla, ver dónde está el error, ver dónde está el desorden, sería mejor definido en este caso, en este contexto. Si lo vuelves a hacer hasta que te salga bien, ahí es cuando has reordenado esa energía. Si en terapia de sonido la sanación, la enfermedad se entiende como una desafinación, por ejemplo, se podría decir, la sanación sería afinar a la persona. Darle una afinación a esa parte del cuerpo o de la mente o de la emoción que se ha desafinado, entonces se afina con sonido. Y con geometría, algo que está desordenado se reordena a su estructura natural, a sus caminos naturales. Esa es la forma en que esto te sirve, en una de las formas, porque hay muchas formas en las que te sirve, en todos los sentidos de la palabra, es un servicio, te sirve en tu vida. En el contexto, por ejemplo, de la sanación. Pero como digo, se puede llevar, sí, es una sanación total, porque si se puede construir tecnología, y ya no es solo biotecnología, sino tecnología de vehículos, otros coches, por llamarlo para que nos entendamos, pero se pueden llamar de otra manera, cuando se
se lleguen a construir, que sean de pura eficiencia en el hecho de que no necesiten tanta materia prima, tanta combustión, tanto desgaste, y al mismo tiempo eso no hace que no contaminen, que se puede aplicar en la geometría, en los motores, es decir, todo esto. Si llega a los niños y niñas, claro, ellos van a poder y entienden ya la geometría sagrada, van a poder construir todo esto. En la arquitectura, igual. Construir un lugar de salud o en tu propia casa, que nada más entrar en la casa o en el sitio, el propio sitio ya está restableciendo tu salud por la forma que tiene, porque es un capacitor de energía, de eficiencia que hace circular en armonía todo eso. Si os dais cuenta, en la naturaleza, esto lo he dicho un montón de veces a quien me conozca ya, ¿no? Pero en la naturaleza, si te das cuenta, las personas en general, si se cruzan en un camino, se saludan, se dicen buenos días. Pero en la ciudad no pasa eso tan fácilmente. Si esas personas que se cruzan no se conocen de nada, pero en la naturaleza pasa. ¿Por qué? Porque las plantas están irradiando, emanando una geometría en el espacio, una vibración que nuestro cuerpo recibe y hace que se expanda nuestra vibración. Entonces, estamos más abiertos y más abiertas en esa armonía. Nuestro cuerpo no está cerrado con el miedo o la desconfianza, pero tiene que ver con el campo geométrico de irradiación de nuestra vibración. Y las plantas, las rocas, todo lo que hay en la naturaleza, hace recordar, que recordar significa volver al corazón, a nuestra estructura esos caminos eficientes y hace que se expandan en ese compartir, en ese perfecto compartir. Esta palabra, esta expresión es clave, porque la voy a repetir más adelante. Bien, ¿por qué llamo biotecnología a cierta estructura, a ciertas figuras y a los senderos de vida que hoy vamos a ver? Voy a leeros un párrafo de un libro maravilloso, se llama Geometría Sagrada, Filosofía y Práctica, de Robert Lawlor. Y ese párrafo para mí abre mucho la comprensión para entender quiénes somos y qué es la naturaleza realmente. Vamos allá. La biología moderna reconoce cada vez más la importancia de la forma y la concatenación entre las pocas sustancias que componen el cuerpo molecular de los organismos vivos. Las plantas, por ejemplo, pueden llevar a cabo el proceso de la fotosíntesis solo gracias a que el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el magnesio de las moléculas de clorofila están dispuestos en un complejo diseño simétrico parecido al de una margarita. Al parecer, esos mismos componentes en una disposición distinta no pueden transformar la energía de las radiaciones de luz en sustancia viva. Es decir, la planta que tú ves es una antena, es un transformador. Y tiene esa forma porque si no tuviera esa forma, no podría hacer esa transformación de luz en alimento.
¿Entiendes? Las formas que ves en la naturaleza tienen un propósito. Y además, es tan maravilloso que ese propósito brilla. Es decir, es bello. Es bella una flor, es bella una planta. ¿Sí? Ahí es donde yo quiero llegar. Que si tú al trazar el orden universal en ti, aparte de que te será más fácil visualizar la energía, por eso yo hice chikun toroidal, porque no vi ningún chikun por ninguna parte que asociara la geometría sagrada con el movimiento de energía. Si sabes cómo se mueve la energía y trazas, investigas en profundidad esa energía, esas estructuras o esos movimientos o esos flujos, cuando practiques, por ejemplo, un chikun, te será muy fácil visualizar eso. Y con el tiempo no tendrás ni que forzar esa visualización, directamente eso se empieza a mover solo. Entonces, para mí, este párrafo, como os decía, es increíble. Y hay otro más que os voy a leer, que es aún más increíble. Todos nuestros órganos sensoriales funcionan en respuesta a las diferencias geométricas o proporcionales inherentes a los estímulos que reciben. Por ejemplo, cuando olemos una rosa, no estamos respondiendo a las sustancias químicas de su perfume, sino más bien a la geometría de su construcción molecular. Es decir, cualquier sustancia química combinada según la misma geometría que la de la rosa olerá igual de bien. Continúo. Nuestro sentido de la vista difiere de nuestro sentido del tacto solo porque los nervios de la retina no están sintonizados en el mismo orden de frecuencia que los nervios que recorren nuestra piel. Nuestras distintas facultades perceptivas, tales como la vista, el oído, el tacto, el olfato, son pues el resultado de distintas reducciones proporcionadas de un vasto espectro de frecuencias vibratorias. Podemos entender esas relaciones proporcionales como una especie de geometría de la percepción. Pero esto usado de una forma hacia la construcción y no hacia la destrucción, hacia el engaño, hacia esto encaminado, enfocado hacia la salud, permitiría, por ejemplo, hacer solo con geometría, haciendo incluso trazando nada más, o para crear un dispositivo de salud con elementos, con metales o con minerales también en combinación específicos, porque habría que tener en cuenta la electricidad, el magnetismo, ahí se puede usar también, porque la electricidad, el magnetismo también irradian una estructura concreta, que también veremos en el curso, a lo largo de todo el curso. Para, por ejemplo, reordenar esos elementos de percepción. Si sabes que la percepción es una cuestión geométrica para una persona ciega, por ejemplo, que pudiera recuperar la vista, o alguien que simplemente no ve muy bien, sin tener que hacer ningún corte, sin tener que hacer nada. Ahí es donde se puede aplicar la geometría sagrada universal en la salud, y por eso lo llamo también, sigo diciendo, biotecnología. Biotecnología universal, biotecnología frecuencial, porque como hemos visto en estas definiciones, la propia naturaleza es una biotecnología. Es decir, las formas no son por... Una flor no dice, pues voy a ser así de bonita y ya está. No, tiene un propósito profundo.
tiene un para qué. Y además es bellísima. ¿Sí? Eso es una máxima coherencia. ¿Qué significa la coherencia? También puede dar una capa de profundidad en la comprensión. La herencia de la comunidad, es decir, hace esta planta al existir, o la propia naturaleza al existir así, está dando una herencia a toda una comunidad, a todo lo que se cruza en su camino. La naturaleza te muestra la sabiduría completa, universal. Ahí está todo. Toda la sabiduría que hemos de aplicar está en la naturaleza, en el universo. ¿Dónde más si no va a estar? Pero poco a poco, por capas, igual que un libro que lees una vez y luego cuando pasan algunos años lo vuelves a leer y es distinta la información que recibes. ¿Por qué? Porque es por tu percepción distinta y perspectiva de cómo ves la vida. Igual en la naturaleza hay mucha gente que no sabe que hay geometría en la naturaleza y está por todas partes. Entonces lo que quiero transmitir aquí es eso, como que la sabiduría está ahí disponible, solo para cuando cada uno y cada una esté preparado y preparada, va a ir viendo, va a ir abriendo esa percepción. Y eso es lo que ayuda también el trazar geometría sagrada. Vas conectando neuronas también, expandiendo, creando nuevas conexiones, nuevos caminos. Y eso afuera se ve reflejado. De alguna manera se ve, hay una interacción, hay una repercusión ahí afuera, por lo que haces por ti mismo y por ti misma adentro. Así que vamos con los senderos de vida, muy conocidos con el nombre de laberintos cretenses o laberintos ancestrales. Pero en el curso que hice presencial de geometría sagrada, entre todos y todas las que participaron, llegamos a la conclusión de que el mejor nombre para estos diseños, para estos caminos, es sendero de vida o senderos de vida, porque es lo que son, lo define el nombre, tal cual lo que es. Y no son laberintos, porque cuando te enseñan desde ahí, te dicen que no es un laberinto con caminos falsos, donde te puedes perder. Es un laberinto para encontrarse, ¿no? Así también te lo definen. Y está genial, porque es súper bonito también. Te da la vuelta, es una forma de transmisión increíble. Pero realmente también puede confundir, porque no es un laberinto. Ya que, ¿por qué es un sendero que te lleva, que no te puedes perder ahí? Porque solo tiene un camino que te lleva al centro. Y desde el centro te lleva a la salida. Ya está, no hay otro camino. Lo que pasa es que por la forma que va siendo, si parece un laberinto, el laberíntico. Pero es un sendero que genera vida. Porque en realidad lo que es una biotecnología de, como hemos dicho, el camino más eficiente de energía. ¿Para qué? Para generar implosión y explosión, que genera vida, genera una irradiación, una vibración geométrica que permite un perfecto compartir con el entorno. Además de que tiene mucho que ver con el lenguaje del agua.
Hay muchos proyectos que compartiré aquí los enlaces para que podáis verlo, cómo hay un movimiento global de todo esto. Y tiene mucho que ver con abrir la posibilidad, que haya más posibilidad de que llueva en los lugares donde están construidos estos diseños, estos senderos de vida. Y no solo eso, sino que ayuda también a que el flujo de las aguas subterráneas pase por ahí. Es decir, si se ha ido el flujo, se regenera. ¿Por qué? Porque al agua sí que le puedes hablar con la palabra, tú le puedes hablar con la palabra, pero la geometría sagrada también puede definirse como un lenguaje universal. Entonces, el agua te va a entender muy bien si le hablas desde ese nivel geométrico. Es como decirle, oye, aquí es donde tú puedes recordar, aquí es donde tú puedes prosperar, aquí es donde, ven, es como decirle al agua, ven, que aquí es donde realmente puedes realizar tu propósito como agua. Y hay casos, porque es genial tener un blog, que lo hay de hecho, donde se comparten las experiencias vividas con estos senderos de vida. Y hay un caso en el que, seguramente habrá más, pero el que yo conozco es este, ¿no? Y bueno, no, hay que ver dónde construir esto. No se puede construir en cualquier parte porque realmente funciona. Y hay una persona que lo construyó en su casa y tenía sótano. ¿Qué le pasó? Que el sótano se le inundó porque el agua siente esa atracción. ¿Por qué siente esa atracción? Por, por la estructura geométrica, por el diseño geométrico, que es la geometría de la pura atracción, realmente. Y desde este lugar os voy a entregar una definición para los senderos de vida, que para mí, en cuanto a todo lo que ya hemos compartido, lo define perfectamente. ¿Y por qué he cambiado el nombre a senderos de vida en vez de laberinto? Esta es la definición. Un sendero de vida es el ordenamiento armónico de la fuerza centrípeta. Por eso no es un laberinto. Y por eso funciona geobiológicamente, biológicamente. ¿Qué se parece a este sendero de vida? Si tú partes una col lombarda, vas a ver los mismos flujos, ¿sí? Es como un sendero de vida que va al centro o que irradia desde el centro y va hacia el centro al mismo tiempo, ¿sí? Por eso cuando tú te colocas cuando tú llegas al centro, donde puedes conectar, donde empiezas a sentir una energía tremenda, donde obtienes respuestas también, donde puedes pararte a tomar una decisión. Y ahora también voy a compartiros los distintos beneficios que tiene el caminarlo o simplemente dibujarlo o dibujarlo y caminarlo con el dedo, que también hay gente que lo hace en cerámica con el hueco o en barro para eso, para que puedas caminarlo con el dedo. Voy a continuar compartiendo algunas frases claves. Da igual que al principio no las entendáis o no las entendáis del todo intelectualmente, pero sí quiero que las escuchéis para que la información llegue y se vayan conectando cosas a varios niveles, en varias capas de ti mismo, de ti misma. El sendero de vida
facilita la supervivencia no destructiva de la compresión magnética. Es el camino a casa para la memoria genética. Y aquí es donde vamos a introducir un elemento que es súper clave, básico y fundamental de la geometría sagrada, que es la espiral. ¿Sí? Con lo que acabo de definir, con la frase que acabo de compartir, que termina en genética, voy a continuar compartiendo en relación a esto. Si tuvieras que hacer las acciones necesarias para nacer, el primer movimiento que hiciste era dar la vuelta. ¿Sí? Cuando el ectodermo y el endodermo cambian de lugar, dando la vuelta, entonces sabes que el óvulo se va a convertir en un feto. Si da la vuelta, es como hacia adentro, hacen una rotación hacia adentro. El ectodermo y el endodermo son la membrana celular que forma parte de la composición del embrión, ¿vale? Es de lo que se está hablando. Como veis, la geometría sagrada está muy cerca de nuestra vida. Te muestra quién eres, cómo estás construido tú, cómo estás construida tú, cómo estás diseñada, cómo se mueve tu energía. Te ayuda a comprender en profundidad eso. Los movimientos energéticos también son las emociones, los pensamientos, como decía la propia palabra. Y lo maravilloso de esto, ¿sabes qué es? Que si solo trazas o construyes, funciona solo. Solo tienes que trazar, construir. Lo que es la geometría sagrada en un nivel de práctica, solo tienes que hacer eso. No tienes tampoco que entender nada. Si solo trazas, el ordenamiento va sucediendo solo y va viendo cómo hay cambios en tu vida, afuera y adentro. Los elementales pueden darse a conocer a los humanos solo donde las líneas de convergencia magnética pueden trenzarse acercándose a la materia. Es este plegamiento exitoso no destructivo del magnetismo lo que es precisamente el principio de cómo un sendero de vida facilita la clasificación del magnetismo en lo compartible. Como os digo, esta clase la podéis escuchar cuantas veces queráis, pero eso, como os digo, no hace falta que entendáis del todo toda esta información que os estoy transmitiendo. Yo simplemente quiero que sea dicha, que sea nombrada y que tú la escuches, simplemente. Que se vaya diciendo estas cosas porque no se expresan de esta manera. Hay toda una investigación, que todo esto también pues lo he sacado de mi aprendizaje con Dan Winter, y os puedo dar pues toda su investigación en un enlace de su página web, que es bastante, que es ahí también donde se ramifican los distintos proyectos que hay por todo el mundo. Voy a nombraros las cualidades y los beneficios que esto trae. El sendero de vida creado y caminado con intención en la Tierra puede ordenar enredos magnéticos, zonas geopáticas, puede ayudar a volver a dibujar el agua subterránea en un florecimiento magnético, ayudar con la dislexia, etc. Los puntos de giro del laberinto son activadores. Remolinos, gravedad fractal, agua. Yo he visto cómo gente al caminarlo, en los giros, hay procesos. De repente se llora, de repente alguien cree que ha llegado al centro, que ya ha terminado y no está en mitad del camino. Pero eso, también el sendero de vida
también te da información, es como una metáfora de cómo caminas en la vida o dónde estás ubicado o ubicada en ese momento en tu vida. Es decir, hay gente que caminándolo creía que una parte que no era el centro, era el centro. Es decir, se dio cuenta y dice, wow, estoy súper perdida, estoy súper perdido. Pero al darte cuenta y continuar caminando hasta el centro, ahí lo reordenas, te reubicas, haces una reubicación interna, unificando el camino externo que estás haciendo con una información interna. Sigo compartiendo beneficios. Algunas personas informan del bienestar total, una comprensión profunda de sí mismo y una claridad de pensamiento, un mayor sentido del olfato, una percepción más rica de la profundidad y el color, desaparición de dolores y molestias y alivio del estrés. Los niños y niñas con déficit de atención son capaces de relajarse y concentrarse después de recorrerlo. También he visto que hay proyectos que lo usan en este sentido de la concentración con caballos. Hacen el sendero de vida con el caballo y les da un aporte de relación tremenda. Hay una fusión mucho más completa y concentración por parte de ambos, del caballo y de quien lo monta. Bien, hay muchas formas, muchos senderos de vida, muchas formas de crearlo, porque es un sendero, es un camino. El sendero de vida realmente es un fractal, porque el fractal realmente no es una forma concreta, sino un camino. Un camino que usa el universo o la naturaleza para compartir su información genética o esencial. El fractal es la memoria misma universal, pero no es una forma concreta el fractal. Es un camino. Voy a explicaros algo y ahí vuelvo a ramificar con la espiral, claves de la geometría sagrada. Os comparto que cuando se descubrieron los fractales, a partir de ahí es cuando se pudo construir nueva tecnología que a día de hoy estamos usando. Porque el fractal permite introducir una gran cantidad de información, de hecho infinita, pero voy a decir una gran cantidad de información en muy poco espacio. Por eso, cada vez la tecnología que tenemos es cada vez más pequeña. Las tarjetas, por ejemplo, de memoria, cada vez son más pequeñas. Cuando aparecieron los USB, cada vez con más gigas, ¿no? y más pequeños, es por el fractal. Y bueno, en cuanto a lo virtual, justamente a partir de ahí se pudieron construir o diseñar videojuegos con mayor definición y películas en las que se podían crear mundos enteros, nuevos. ¿Por qué? Porque es el fractal el que crea la realidad. Es el sendero, es el camino que crea la realidad. Por la transmisión de información infinita, tanto en lo pequeño como en lo grande. Y ahí vamos. En la biología, una semilla tiene ya toda la información del árbol que será, y de las flores y de los frutos
quedará y de las nuevas semillas que caerán, que se formarán, todo está contenido en esa semilla. Es decir, toda esa información del todo está ahí contenida, guardada. La única forma de introducir esa información ahí dentro es a través del fractal. Y la única manera de plegarla es a través de la espiral, de la rotación. Y la única manera de desplegar esa información es a través de la espiral, es a través de la rotación. Por eso las plantas, si las ves de verdad, crecen rotando. Y que al mismo tiempo, en lo que se llama filotaxis, hacen lo que define un fractal, que es el perfecto compartir. Las plantas crecen así para que todas las hojas puedan recibir la misma cantidad de luz, aunque estén en distintas posiciones. Eso es inteligencia maravillosa, completamente coherente con todo. Máxima eficiencia, eso es lo que significa. Todos estos conceptos que vayan siendo básicos. Estamos dando la base para poder caminar. Y bueno, una última cosa a añadir antes de diseñar, de hacer este sendero, que lo vamos a hacer en un folio de varias formas, para que ayude a esa unión de hemisferios, porque eso es lo que hace también. Tú al caminar el sendero equilibra el masculino y el femenino, el positivo y el negativo. Ambos hemisferios cerebrales empiezan a estimularse. Es también como si activara la glándula pineal. Cuando llegas al centro, biológicamente haces esa estimulación, haciendo un sendero que te va ordenando toda la información de llegar ahí, ¿sí? Y luego ahí se introduce y al mismo tiempo se despliega, igual que como hablaba de la semilla, ¿no? Toda la información contenida, llegas a ese punto, llegas a poder acceder a toda tu información. También, como he nombrado muy poco antes, si tú cortas una col lombarda, verás ese diseño en plano, por lo que el sendero de vida en realidad es una esfera, ¿vale? Tú solo estás viendo la parte recortada en plano, la parte interna, ¿sí? De todo un flujo mayor. Por eso cuando tú llegas al centro, estás dentro de un tubo de información, de implosión. Por eso lo llamamos de implosión y de explosión. Es dentro de un toroide, ¿sí? Pero esa forma es una capa de información anatómica del propio toroide. Este camino o sendero de vida que vamos a diseñar, como digo, hay otros que tienen mucho más circuitos, por llamarlo de alguna manera. Este tiene 7, por lo que también en otros proyectos se ha usado con colores, con 7 colores, por lo que cuando vas caminando vas reorganizando o rearmonizando o reordenando cada centro energético o cada chakra, que es lo mismo, cada vórtice energético, que también yo los defino de esa manera. ¿Por qué? Porque en realidad los chakras son toroides, lo que pasa es que están horizontales, ¿sí? Y por eso no hay un chakra solo en la parte de adelante del cuerpo, sino en la parte de atrás del cuerpo. Ahí voy a poner una imagen para que veáis
el diseño y cómo realmente la información entra tanto por delante como por detrás. Y hay un flujo toroidal energético. Entonces, si es realmente un toroide, y esto tiene que ver con el reordenamiento en otros proyectos que se han hecho de los centros energéticos o chakras, es porque en su anatomía toroidal está ese mismo diseño del sendero de vida. Entonces, al caminarlo, reordenas todos tus centros energéticos. Por eso existen esos beneficios que se notan, que se perciben. Genial, pues creo que queda clarísimo lo que es en la coherencia que tiene toda la geometría sagrada, y vamos a la práctica. Vamos a diseñar un sendero de vida. Solo te hace falta un lápiz o un boli y un folio en blanco. Muy bien, vamos a comenzar con la práctica de trazar el sendero de vida. Antes de hacerlo, voy a recordar esos conceptos básicos, esa información de que la geometría sagrada es el camino, el sendero, el lenguaje de todos los códigos universales, ya sean atómicos, frecuenciales, biológicos, lumínicos, celulares. Entonces, cuando trazas la geometría sagrada, reordenas en ti lo que está desordenado. La anatomía que está desordenada en ti a niveles muy profundos. Por eso antiguamente, aunque no tuvieran telescopios o microscopios, sabían dónde estaban ciertos planetas, incluso su órbita, más allá de la Tierra, y sabían también que existían organismos microscópicos, y también sabían cómo funcionaba el movimiento del átomo. ¿Por qué? Porque la geometría sagrada, nada más trazando, te lleva a esa comprensión, a verlo realmente, a ese entendimiento. No hacían falta esos instrumentos. Aquí te va a hacer falta simplemente un lápiz y un folio blanco. Y recuerda eso, que estás modificando esa anatomía a nivel muy profundo, a un nivel muy profundo. Por eso os decía que estas son herramientas de genetistas. Eres un genetista, una genetista ahora mismo. Respira esa información. Integra esa información. Por eso el estado de presencia en el que hace esto es muy importante. Y esto también se ramifica a la parte básica esencial de Qigong toroidal, que si ya me habéis escuchado en otros vídeos o en otros lugares, Qigong lo que significa es trabajo energético o movimiento energético. Por lo tanto, esto que vamos a hacer es un movimiento energético. Sabiendo eso, ya el estado en ti cambia, porque al ser consciente de eso, lo puedes hacer desde otro lugar. Puedes elegir hacerlo desde otro lugar. Y aquí lo estamos eligiendo desde la comprensión de lo que significa y representa la geometría sagrada, estos diseños. Recuerda que el sendero de vida es el ordenamiento armónico de la fuerza centrípeta. Es uno de los movimientos de la energía dentro del toroide. Recuerda que si te equivocas en algún punto, en algún paso, no pasa nada. De hecho, si estás en una
buena presencia te puede dar un diagnóstico, te pueden dar claves de qué es lo que sucede en tu vida. Porque si en esa equivocación has estado atento, atenta a lo que estabas pensando, sintiendo, si había una imagen en tu cabeza, una sensación, pues ahí te puede ayudar. Lo importante es que si te has equivocado en algún paso, vuelvas a hacer todo hasta que te salga bien, ¿de acuerdo? Vale, vamos a comenzar. Lo primero que hay que trazar es una cruz con todas sus partes iguales. Bien. Esto es muy importante que lo hagáis bien, porque es lo que activa todo el diseño, todo el código. Entonces, la separación que hagáis de aquí a lo próximo que vais a trazar es muy importante, porque ese es el sendero, ¿vale? Si lo hacéis muy pegado, no os va a salir muy estrecho, ¿de acuerdo? Cuando veáis el conjunto completo, lo vais a comprender. Entonces yo lo hago aquí más o menos para que sea de esta manera. ¿Veis? Aquí hay esta distancia y aquí también. Hay la misma más o menos. Entonces aquí también en el otro lateral hago ahí. Hago ahí. Y ahí. Bien. Y para tener el anclaje completo, lo único que me hace falta es más o menos en la misma distancia estos 4 puntos. Genial. Esta es la base que activa el código. De hecho, desde aquí es como la antena. Desde aquí ya podéis sintonizar la intención que queráis trabajar en este momento. Es decir, todo este sendero de vida, como hemos dicho, forma parte también de la anatomía de los chakras o de los centros energéticos. Por lo tanto, puedes usar un color rojo si quieres trabajar el primer chakra y dibujarlo todo de color rojo y centrarte en esa parte de tu cuerpo, ¿vale? Tanto adelante como atrás. Y así pues con cada chakra. Es más, podrías hacer incluso uno para cada chakra, así grandecito, y poder colgarlo en la pared en orden, de abajo arriba, y ponerte delante de esa pared con los diseños para, por resonancia, activar, reordenar, rearmonizar tus centros energéticos. Eso sería una buena práctica. Bien, os voy a enseñar dos formas de trazar este sendero de vida. Tened claro que esto lo estamos haciendo en papel, pero también se construye en el suelo, se puede hacer un huerto con esta forma y crecen mejor las plantas porque claro, atraen a elementales, entonces, y también atraen los flujos del agua, como hemos visto. Y aparte geometriza el espacio de forma armónica. Entonces, la primera forma que vamos a aprender de trazar este sendero de vida es la siguiente. Partimos de este eje, ¿vale? Y vamos en orden. Es importante ir paso a paso. Vamos a unir este punto con este. Y vamos a hacer la forma que aquí hagamos, digamos sería el centro. Va a determinar la forma del laberinto también. Si lo haces como triangular, pues va a tener forma triangular. Si lo haces cuadrado, va a tener forma cuadrada. Si lo haces como lo voy a hacer yo ahora, va a ser más como una cebolla
curvado, ¿vale? Ahí. Este es el centro. Y uno de aquí a aquí. Y voy en orden. Ahora el siguiente paso sería la siguiente línea o la siguiente conexión. Pues uno esa conexión con la siguiente que toca. Ahí. Siguiente paso. ¿Ves? Aquí yo ya me estaba equivocando. No sería ese. Es bueno tomar con mucho valor las equivocaciones porque ahí es donde se aprende. Y me ha encantado que a mí me haya pasado para que lo veáis, que no es tan sencillo. Hace falta una presencia y concentración para esto. El siguiente punto sería este, ¿vale? Vamos en orden. Entonces sería este. Con la siguiente conexión. Y ahora sí, sería este. Con la siguiente conexión. Esta sería la siguiente. Con la siguiente conexión. Esta sería la siguiente. La siguiente conexión. Es el punto. Ahora el punto. Con la siguiente conexión. Y esta sería la última conexión a trazar. Muy bien, aquí tenemos el sendero de vida hecho de esta manera, haciéndolo crecer de esta manera. Siempre partiendo del mismo punto al siguiente, de izquierda a derecha, también puede ser de derecha a izquierda, ¿vale? La entrada, yo voy a usar esto para que lo veáis, pero no hace falta que esto lo hagáis, que lo pinterrojeéis, no hace falta. Pero simplemente para que veáis. Lo que sí podéis hacer, por ejemplo, con el tapón puesto o con el lápiz del revés, lo camináis. Y si te lleva al centro, está bien hecho. Tiene que llegar al centro. Y para salir, por favor, siempre hacer el camino de vuelta. No terminéis y hagáis así, ¿vale? Esta es la entrada. Entonces yo voy a ir haciéndolo así para que se vea que realmente te lleva al centro, que no es un laberinto realmente, que no te puedes perder en este sendero. Es un sendero que genera vida. Ahí lo veis, ¿vale? Yo he levantado ahí, he salido para que lo veáis. ¿Veis? Si has hecho todo ese recorrido y te ha llevado al centro, está bien hecho.
Si se para en algún punto, no está bien hecho. Es que sin querer te has saltado algún punto de conexión. Como a mí me estaba pasando, ¿no? Que me estaba saltando este punto. Y creía que este era el siguiente y ya la iba a liar. Eso puede pasar y es bellísimo que pase. Bien, voy a salir del laberinto. Como hemos dicho antes, la única manera de salir es en espiral hacia el centro. Igual desde el centro hacia afuera para desplegar, para salir la información. Así que vamos allá. Esto lo puedes hacer, caminarlo con el dedo simplemente, o así, tal cual. Eh, con la intención de lo que quieres reordenar, rearmonizar, reequilibrar. Y, no, y si no tienes nada concreto, no pasa nada. Simplemente, como decía, el hecho de hacerlo ya te reordena a niveles muy profundos. Lo que tenga que ser reordenado, que no sepas qué es lo que es. Y sale fuera. Muy bien. Bien, ahora vamos a trazarlo de otra manera que es un poquito más completa y requiere más atención aún a la hora de construirlo. Pero ayuda mucho con el equilibrio de los hemisferios, de las polaridades, con la dislexia, con el déficit de atención. Ya solo el construirlo como lo vamos a construir ahora está ayudando en eso. Y luego pues tendrá mucha más potencia si así lo diseñas o lo construyes. Volvemos, como hemos dicho, el punto de anclaje de inicio son estos primeros pasos. Con la cruz, esta reverberación de la misma cruz, y estos puntos en los cruces de 45 grados. Ahí esto también es muy interesante porque si tiene información sobre geobiología, pues podría orientarlo con las direcciones y poner los elementos en los cruces, que es donde se colocan realmente, porque no puedes colocar las mismas energías, distintas energías en un mismo punto. Es decir, aquí estarían los puntos cardinales y en los 45 grados los elementos, ¿sí? Fuego, tierra, aire, agua. No podrías poner aquí en el norte un elemento, ¿sí? Bien, pues la manera de hacer este diseño, esta forma de diseñarlo sería partiendo del mismo lugar, de la línea central, uno este punto con este, haciéndole la forma que quiero que tenga mi laberinto, mi sendero de vida. Ahora he empezado desde aquí a aquí. Pues ahora lo que hago es intercalar. En lugar de seguir por el mismo lugar, voy al otro y unifico este. Cuidado que no sería con el punto, sino con esta línea. ¿Vale? Ahora el siguiente sería el punto. Luego uno a la siguiente conexión. Ahora parto desde aquí.
y voy al otro lugar. Termino aquí y empiezo desde aquí. Y voy al otro lugar. He terminado aquí y empiezo ahora desde aquí. Y voy así intercalando. Esta intercalación, como os decía, ya va equilibrando y requiere más atención. Así está hecho. Bien, vamos a hacer igual, a comprobar que está bien hecho. Simplemente, como os digo, no hace falta que vosotros lo pintéis. Aunque hagáis el camino con el dedo o con así, o con la punta de un boli tapado, está bien. Para que veáis que está bien hecho y os lleva al centro. Yo lo voy a hacer de nuevo para que lo veáis y al mismo tiempo pues voy dando información. Aquí estaría la entrada. Vamos allá. Imaginaros esto en grande y caminarlo con presencia. Lo increíble de esto es que al mismo tiempo que reordena internamente partes de ti, al caminarlo estás activando el motor que llama al agua, que llama a la armonía. Es decir, tú al caminarlo generas una inercia que es lo que arranca esta biotecnología. Esa es la llave. Es como, ¿cómo que llama esto biotecnología? Es normal preguntar eso, ¿no? Porque dice, ¿dónde está la llave? Enséñame, ¿dónde está, dónde se arranca este vehículo? Normal, si le dierais a alguien un coche que nunca ha visto un coche, no sabría cómo ni cómo arrancarlo. Pues igual, nosotros hemos olvidado cómo funcionan estas máquinas biológicas que nos han dejado nuestros ancestros. Estos senderos están por todas partes del mundo. Ahí va. Está bien hecho, perfecto. Voy a salir. Simple hecho de tomarte el tiempo de hacer esto es increíble. Aunque sea así a mano alzada parece una tontería. Pero eso, las cosas simples parece que son tonterías, pero tienen mucho poder, mucha pureza y profundidad. Lo que sí te animo quizás es que depende hasta donde tú quieras llegar. Puedes construir esto con acrílico, con rotuladores, en una tabla de madera. Si te manejas con la manualidad, puedes hacerlo en barro. Depende hasta donde tú quieras llegar. Y dejarlo hecho para tenerlo como biodispositivo en tu casa, en tu vida, para caminarlo cuando lo necesites, ya sea con el dedo o si lo construyes en grande en tu casa, en tu terreno, si lo tienes, para caminarlo cuando necesites, sabiendo que al mismo tiempo que entregas vida a tu cuerpo, se la entregas a la tierra. Vamos a
poner varias perspectivas y otro concepto básico, clave de la geometría sagrada, que es el ángulo. En inglés lo vamos a poner angle, que es angle. Angel, ¿sí? Ahí es donde en los textos antiguos usaban esta palabra para nombrar números de ángeles, pero que en realidad se referían a grados, ¿sí? Están hablando de geometría sagrada en código. El ángulo es precisamente el que te da el código. Esto es simplemente, el ángulo también es una perspectiva, una forma de mirar. Y cuando es una rotación, y ya sea que tú gires el objeto, ¿sí? Lo veas desde aquí o desde aquí, o tú gires alrededor del objeto, ese giro, ese movimiento, esa rotación te va a dar una perspectiva, por lo que este boli simplemente podría ser desde una perspectiva un simple punto, como hemos visto, si lo pones así, más o menos, o un punto con un círculo y un poquito aquí, ¿no? De algo así podría ser el boli visto desde arriba. Pero si rotas, verás que también tiene otro código, tiene otra forma, alargada, ¿sí? Por eso el ángulo, el angel, es lo más sagrado dentro de la geometría sagrada. Entonces aquí estamos viendo simplemente una perspectiva que sería como desde arriba o desde abajo. Y aquí estaría como el tubo de información que lleva a la fuerza centrípeta, a la implosión y a la explosión al mismo tiempo de la información. Voy a dibujarlo. Sería hacerlo aquí o aquí abajo. Es decir, una perspectiva que sería del toroide, sería para verlo así. Lo que sería del doble toroide. Que la información entra por arriba y por abajo. Ahí. Y por aquí. Esto que estáis viendo, el centro está aquí. Y eso está, cuando tú lo cortas, eso está aquí. ¿Sí? Pero tú lo ves desde arriba. Esta es la irradiación que genera esta construcción si lo haces en tu terreno. Por eso geometriza el espacio tanto por arriba como por abajo, llamando a las aguas, como diciendo ven aquí a implosionar, a mover. Igual la lluvia ayuda a terminar los ciclos del agua. Eso es lo que hace esta biotecnología. También al reordenar las mallas electromagnéticas del planeta. Hay un vídeo que os pasaré que habla de eso, de generar paz, que es precisamente eso, la paz
Es la armonización, el ordenamiento armónico de la fuerza centrípeta, justamente esto. Y os pasaré un enlace de Dan Winter que habla de eso, cómo se han evitado guerras, nada más que construir este sendero de vida entre dos pueblos, porque ordenó esa distorsión electromagnética, donde por esa distorsión había más probabilidad de que sucediera un conflicto. Os voy a poner aquí también lo que os decía de los chakras, es decir, si este es el cuerpo así, en esquema, ¿vale? Humano. Los chakras estarían así, ¿vale? El corazón, hay que empezar por ahí. Genial, entonces, como os decía, si tú ves un chakra y lo ves así, ¿no? De perfil. Pero también, como os decía, por detrás entra información. ¿Esto por qué es? Porque en realidad es un toroide. ¿Vale? Y por aquí es lo mismo que esto. O sea que está girado, está en horizontal. Y aquí está el punto de implosión. Es decir, si tú el chakra lo ves de frente, lo que ves es esto, en una capa anatómica. ¿Entendéis? Por eso lo reordena. Más o menos. Y así es como se vería. Así es como lo vais a encontrar en algunas imágenes. Puesto, pero así entendéis la anatomía del vórtice y la coherencia que te enseña la geometría sagrada, el entendimiento, la comprensión. Te dice, ahora entiendo, ¿no? Y incluso los de arriba, en realidad, sería como este a lo grande, ¿no? Como el de abajo también, que este estaría como también cruzado. Por eso tiene como varios pétalos el último, ¿no? Y sería como la información de este toroide en todo el cuerpo, ¿vale? Por eso ese chakra o ese centro energético mira hacia arriba, que la información le entra por arriba y a este por debajo, ¿vale? Creo que se ve, que se entiende. Esa sería la anatomía energética o frecuencial en el cuerpo humano. Esto así, básicamente. Para que yo todo esto lo hago para que entendáis qué es esto, qué estáis trazando realmente, para que podáis desplegar en distintas capas de comprensión toda la profundidad que esto tiene y por qué funciona. Bueno, pues esta ha sido la primera clase que ha sido abierta para que veas la forma también en la que se transmite todo el curso y también la profundidad que tiene. De verdad deseo que hayas aprendido mucho, que te haya servido, que hayas disfrutado. Súper importante vivir desde ahí, desde esa alegría y receptividad que da una mayor memoria y aprendizaje a todo. Así que nos vemos muy pronto en otras publicaciones donde me pueda encontrar o dentro del curso. Que sepas que es un curso grabado de por vida y atendido a preguntas, distintas dudas que vayan surgiendo.
también no solo conlleva este tipo de vídeos, sino libros, PDFs, audios, láminas de práctica. Hay bastante material para de verdad entrar en profundidad en toda esta sabiduría maravillosa. Mucha paz en el corazón, armonía en la vida y hasta la próxima. Chao.